del trabajo, que nos dice la adición a la producción como consecuencia de adicionar una unidad de trabajo más al proceso de la producción, ¿no? Y se calcula a través de la derivada del producto total o la derivada de Q respecto de L. Esta es una pregunta sencilla, ¿no?, que les he hecho. Luego hablábamos de la teoría del consumidor. La teoría del consumidor, cuando planteamos que la curva de indiferencia, las curvas de indiferencia de la teoría del consumidor son decrecientes, o sea, son convexas. ¿Qué significa ello? Había alternativas, ¿verdad? La tasa marginal de sustitución es justamente la pendiente de la curva de indiferencia, ¿no? Y la tasa marginal de sustitución tiene que ser decreciente para que las curvas de indiferencia sean convexas, porque hay dos extremos. Curvas de indiferencia que pueden ser en forma de L, donde los factores son perfectamente sustitutos, o pueden ser líneas con pendiente negativa. Ahí los bienes son totalmente, en este caso eran sustitutos. En los casos perfectamente complementarios, ¿no?, en forma de L. Luego les he hecho la pregunta respecto al equilibrio, ¿no?, al equilibrio del consumidor. Y obviamente es el punto donde la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Esos conceptos los vamos a usar aquí, ¿ya? Los vamos a usar y vamos a utilizar esos fundamentos para derivar primero el equilibrio en el mercado del trabajo y a partir de ello la oferta agregada, ¿ya? Entonces vamos a ir recordando esos detalles. Empezaremos entonces, por favor, apaguen sus micrófonos y empezamos. Entonces, el mercado de factores y la oferta agregada. Miren, en el ámbito de la macroeconomía hemos ido analizando desde el tema 2, 3, 4. El tema 4 es el equilibrio ISLM, ¿no? Y a partir de ese equilibrio ISLM hemos derivado la demanda agregada, ¿no? Y tiene hartos componentes la demanda agregada, ¿no?, con pendiente negativa. Luego, a partir de ese equilibrio ISLM hemos ampliado. Tema número 5, economía abierta, ¿no?, mercado de divisas, balanza de pagos. Y luego en el tema 6 hemos determinado, antes hemos determinado en el tema 5, el equilibrio Hola, por favor, ¿me escuchan? Se ha cortado. Buenos días, sí, ha habido un lapso de... Una interrupción, ¿verdad? Sí, ya, está bien. Entonces, prosigamos. Estábamos hablando, ¿no? Este mercado de trabajo nos ha de permitir determinar la oferta agregada, ¿ya? A ver, algunas personas todavía están entrando, los admitiremos. Bien, entonces empezaremos, ¿no?, como les decía.
Vamos a, en este tema, hablar de la oferta agregada. Y para determinar la oferta agregada, requerimos, miren, esta oferta agregada, sus fundamentos microeconómicos, precio en función de la producción. Recordarán a nivel microeconómico, la demanda, la oferta es función del precio y de los factores más. Entonces aquí vamos a determinar esa oferta agregada, obviamente a nivel macroeconómico, ¿ya? Entonces, miren, debemos considerar la función de producción y considerar las variaciones de mercado de unidades de trabajo que afectan a la producción. Y vamos a determinar nosotros el mercado de trabajo, su equilibrio y a partir de ese equilibrio encontrar oferta agregada, enfoque clásico, enfoque keynesiano de la oferta agregada. Otra forma de observar esa oferta agregada va a ser a través de la curva de Phillips, un autor que analiza la relación entre salario y desempleo. Y se plantea justamente lo que se denomina la síntesis keynesiana neoclásica de la oferta agregada, ¿ya? Empezaremos entonces a recordar esos fundamentos microeconómicos, ¿ya? Miren, la demanda de trabajo lo realizan las empresas. Demanda de trabajo, o sea, demandan factores para el proceso de la producción, ¿ya? Y en este caso estamos pensando en una función de producción de corto plazo. Suponer unidades de capital que permanecen fijo. Y solamente tendríamos que la producción depende de unidades de trabajo. Y tiene que cumplir esta función de producción. Por ejemplo, la primera derivada en relación al trabajo tiene que ser creciente, así como se muestra aquí, creciente, hasta el punto máximo y empieza a decrecer. Y esa forma se garantiza calculando la segunda derivada de la función de producción respecto a la mano de obra, ¿ya? Y eso tiene que ser decreciente. Esta segunda derivada sugiere que que la función de producción tiene rendimientos decrecientes, ¿ya? Y eso garantiza que la demanda de trabajo tenga pendiente negativa, ¿ya? En eso estamos. La empresa, miren, tiene costos. Los costos fundamentales para la empresa en el ámbito de la competencia, suponer que el salario que ha de pagar, ¿no? Y las unidades de trabajo que ha de contratar. De la misma forma, a corto plazo va a usar unidades de capital, pero se mantienen fijos, ¿no? Recordarán ustedes la función de producción de corto plazo en microeconomía. Y está el precio de unidades de capital. Esto permite identificar a la empresa el costo variable y el costo fijo. Obviamente estamos suponiendo de que V es el salario nominal, mayúscula, ¿ya? La empresa tiene ingresos también, ingresos en el ámbito de la competencia. El ingreso es el precio multiplicado por la cantidad, lo mismo que hemos visto en el mercado de competencia. Ingreso, ¿verdad? Y este precio es una constante, no varía, ¿de acuerdo? Es como en el mercado de competencia, el sector que revisen esos conceptos. Revisten. Algunos realmente han dado buenas prácticas, ¿no? 100 se han sacado, otros 50, otros 25, otros 0. No han recordado nada. Bueno, entonces aquí tenemos que la función de producción, como hemos mencionado, ¿no? Depende de la mano de obra o el trabajo. Este es su ingreso. Por lo tanto, la empresa, miren, tiene una función de beneficio, ¿ya? Una función de beneficio. Y es ingreso total menos el costo total. Recuerdan eso, ¿no? La empresa en competencia. En este caso, estamos en el mercado de
licenciado, buenos días. Se cortó el audio. Noelia, aceptales a toditos, por favor. Tú eres la anfitriona ahorita. Porfa. Chicos, una pregunta. Esta tarde en Mercadotecnia, cuando expongamos los temas, los grupos, hay que enviar el informe igual, ¿no? Lice, buen día. Ya retomo, creo, la señal. Sí, se ha vuelto a cortar. Algo está ocurriendo. Disculpen, por favor, disculpen. Vamos a volver. Hay algunos. La señal debe estar tal vez fallando. Estamos aquí, ¿verdad? Están viendo, ¿no? Sí. Entonces, la empresa, miren, tiene su ingreso menos el costo. Su ingreso, como hemos mencionado, y los costos. Va a maximizar la empresa, ya, va a maximizar el beneficio. Y el beneficio es, miren, el ingreso total menos el costo total. Va a maximizar respecto del trabajo. Como el precio es una constante, sale fuera del signo de derivación y vamos a tener la derivada de la producción respecto de la mano de obra. Es el producto marginal. Y la derivada del salario por unidades de mano de obra respecto de L, simplemente es el salario. El costo fijo, su derivada es 0. Entonces, igualamos a 0 y este salario lo llevamos al otro miembro y este precio lo ponemos a dividir. Tendríamos entonces el producto marginal de la mano de obra es igual al salario real. Este cociente entre salario y precios se denomina salario real. Y de este equilibrio, lo único que hay que hacer es determinar o factorizar o despejar L. Al despejar L estamos teniendo la función de demanda de la empresa, o de demanda de la empresa de trabajadores, o sea, es la demanda de trabajo con pendiente negativo. Es sencillo. Vamos a aplicar. Miren, supongan ustedes que la empresa tiene esta siguiente función de producción, 24L menos L cuadrado. Nos piden determinar la función de demanda de trabajo, L en función del salario. ¿No? Debemos tomar en cuenta este equilibrio, producto marginal igual al salario. Calculamos el producto marginal. ¿Cómo hemos calculado? Derivando, derivada de Y respecto de L. Derivamos esto, 24 menos, miren aquí, 24 de L, solamente 24. Derivada de L cuadrado, menos 2L. Entonces, igualamos esto, 24 menos 2L igual al salario, despejamos L. Al despejar L, estamos obteniendo la demanda de trabajo, donde W es el salario real. Ustedes vuelvan a hacer esto, sencillo, y muestren gráficamente esta demanda. Tiene pendiente negativa. ¿Ya? Vayamos ahora a la oferta de trabajo. Oferta de trabajo. Y aquí, para recordar lo que ustedes han debido leer, el equilibrio del consumidor, el trabajador, que también para ubicarlo se denomina trabajador consumidor, tiene una función de utilidad, U, en función del ingreso y de las horas de ocio. El ingreso se obtiene por dedicar el trabajador a horas a trabajar y el ocio
es las horas dedicadas, por ejemplo, a descansar, a dormir, a alimentarse. ¿Ya? En eso estamos pensando. Entonces, ustedes recordarán en la teoría del consumidor, la función de utilidad es el bien Y y el bien X, ¿verdad? Y a partir de ello, asignamos nosotros un nivel de utilidad o satisfacción para el trabajador y nos permite determinar las curvas de indiferencia. Curvas de indiferencia convexas, lo que les preguntaba en la práctica, a un determinado nivel de utilidad. Y su pendiente, derivada y respecto de H, es negativo de la razón de las utilidades marginales, del ocio y del ingreso. ¿Ya? Esto se llama tasa marginal de sustitución en la teoría del consumidor, como aquí también se llama, ¿no? Tasa marginal entre renta y ocio. Ese es, y esta es, ¿no? La representación gráfica. Como ustedes recordarán, también la teoría del consumidor tiene y enfrenta restricción presupuestaria. En el consumidor, su restricción presupuestaria es su limitado ingreso que lo gasta en el bien X, precio de X por cantidad de X, más precio de Y por cantidad de Y. En este caso, su restricción se considera de la siguiente forma. La renta o el ingreso del trabajador se va a obtener el salario multiplicado por trabajo, por horas trabajadas, ¿no? Horas trabajadas. Y esas horas trabajadas se calculan, ¿no? Por T barra. Es decir, esta es una información que el trabajador lo tiene. ¿Cuántas horas dispone al día para trabajar? Son 24 horas, ¿verdad? Es un dato, 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuánto lo destina a ocio? Al ocio. O sea, a descansar, a dormir, a alimentarse, a ver televisión. Imagínense, de las 24 horas, si destina 16 horas a hacer esa situación de descanso, de alimentación, le va a restar 8 horas para trabajar. Esa es la situación. Esta disposición de horas de trabajo lo reemplazamos en esta restricción y obtenemos la ecuación de la recta presupuestaria. Es esta. Es la ordenada en el origen. ¿Ya? La ordenada en el origen. Este puntito es la ordenada en el origen. ¿Cómo se obtiene? Cuando suponemos que las horas de ocio son 0. Si son 0, todo las 24 horas está destinando a trabajar, ¿no? Obviamente esta situación no se da, ¿no? Es un extremo. De la misma forma, si no tuviera ninguna unidad de ingreso, seguro es que, mire, solo hay que reemplazar 0 en el ingreso, despejamos H y vamos a tener igual a T. O sea, no está obteniendo ingreso. Todo lo está destinando a ocio, ¿no? No está trabajando, básicamente. Esta es entonces la restricción o la recta presupuestaria. Su pendiente, si ustedes derivan y respecto de H, van a tener menos V minúscula, ¿verdad? V minúscula, ¿de acuerdo? Deben recordar ustedes, ¿no? La V pequeña ahora se llama V, ¿no? Entonces, aquí W minúscula, tenemos que pensar. Listo. Y el equilibrio, deben recordar ustedes, teoría del consumidor. Deseamos maximizar la utilidad sujeto a la restricción. Aplicando multiplicadores de Lagrange, ustedes pueden demostrar que el puntito donde las pendientes de las curvas de indiferencia y de la recta presupuestaria son iguales, nos determinan cuántas horas van a disponer para el ocio y cuántas horas van a disponer para trabajar. Y en eso se basa justamente, ¿no?, la determinación de la oferta de trabajo. Esta parte, ¿cuántas horas se dispone para trabajar? ¿Y cómo va a ser el proceso? Va a ser sencillo. Miren, a partir de maximizar la utilidad sujeta a la restricción, vamos a encontrar esta condición, ¿ya?
la tasa marginal de sustitución va a ser igual al salario. Recuerden ustedes la teoría del consumidor. La tasa marginal de sustitución va a ser igual a la razón de los precios de los bienes. En este caso, esta tasa marginal de sustitución va a ser igual al salario real que percibe el trabajador. Esto se llama tasa marginal de sustitución, ¿no? Y es la razón de las utilidades marginales, del ocio y del ingreso. De esta relación, de esta igualdad, lo único que hay que hacer es despejar L. Al despejar L, anotamos como función del salario real y tenemos la oferta de trabajo, ¿no? Y es creciente, con pendiente positiva. A ver, haremos un ejemplo. Vamos a suponer que los trabajadores tienen esta función de utilidad, renta o ingreso por H horas de ocio más 4 de horas de ocio. Se dispone de 24 horas al día, o sea, este T barra es 24 horas. Ya nos piden determinar la función de oferta de trabajo, o sea, L en función del salario. Recordamos la condición de equilibrio. Ustedes pueden recordar nuevamente a partir de la teoría del consumidor cómo se logra esto. Lice, se silenció la sala. Noelia, aceptales a los que están afuera, por favor. Ahora se ha vuelto a cortar. ¿Ahora me escuchan? Sí, Lice. Sí, licenciado. Sí, Lice. Por tercera vez tenemos el problema. Pero hasta aquí. Ojalá. Esto lo voy a subir obviamente, ¿no? Muy bien. Aquí pueden observar ustedes cómo hemos determinado la oferta de trabajo. Encontramos este equilibrio. Recordamos este equilibrio. Miren, de esta función de utilidad calculamos la utilidad marginal del ocio. ¿Cómo encontramos? La primera derivada de U respecto de H, de esta función. Y H respecto de H y E. 4H respecto de H, 4. Ese es uno. La otra. La utilidad marginal respecto del ingreso. Derivada parcial de U respecto de Y. Solamente es H, el resto es 0. Muy bien. Aplicamos esto.
Utilidad marginal respecto de H lo reemplazamos y H lo reemplazamos. E igualamos al salario real. Y de esta relación debemos despejar L. Que tengan cuidado. El ingreso es salario por L, lo reemplazan aquí. Y H, tomando esta relación. Miren, despejan H. H va a ser T menos L y lo reemplaza. T barra menos L. Y obviamente en T lo van a reemplazar 24 horas. Lo reemplazan 24 menos L. Van a tener que la oferta de trabajo es 12 menos 2 del salario. Esa es la oferta de trabajo. Y tiene pendiente positiva, por si acaso, porque está en el denominador el salario. Muy bien. Hasta aquí. Yo les pido ahora que ustedes vuelvan a resolver la demanda de trabajo, la oferta de trabajo, recuerden esos fundamentos microeconómicos y encuentren el equilibrio. El equilibrio, por favor. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahora es cuando. A ver, por favor. Preguntas. Aunque se ha cortado un poco. Y Elías está hablando. Elías, Mamani, apaga tu micrófono. A ver. Preguntas. Hasta aquí. Para que recuerden. Hay que recordar los fundamentos microeconómicos y aplicar. Que evidentemente hay unos detallitos, ¿no? Que hay que recordar, que hay que considerar, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? A ver. Lick, disculpe, ¿qué dijo que significaba la T mayúscula? Las horas disponibles, T barra. Aquí 24 horas van a anotar. Se dispone de 24 horas al día, ¿verdad? Eso es. T, 24 menos H en este caso, ¿verdad? Pero para reemplazar en H lo que hay que hacer es despejar H. H va a ser igual a T barra menos L. O sea, en vez de T barra van a anotar 24 horas disponibles que tiene el trabajador. ¿Ya? Y con eso despeja L y van a obtener esta relación. A ver, agarren sus cuadernitos de apuntes que tienen y resuelvan. Y vuelvan a resolver, ¿no? Vuelvan a recordar estos fundamentos. Se basa fundamentalmente en la teoría del consumidor, ¿no? Esto, ¿de acuerdo? Se basa en la teoría del consumidor. Recordarán este equilibrio, ¿no? Tenemos entonces, su única diferencia es en esto, ¿no? La restricción. Y vuelvan a hacer paso a paso y determinen esta función de oferta de trabajo. Y luego tarea para ustedes en su cuadernito. Equilibrio. ¿Ya? Equilibrio. ¿De acuerdo? Y su gráfico correspondiente. Gráfico, en su cuadernito. En su cuadernito. La oferta y la demanda, muéstrenme. ¿No? Les puedo pedir que me muestren. ¿De acuerdo? Esa es su tarea para la próxima clase. ¿Ya? Eso van a hacer. Esta semana no vamos a subir ninguna práctica. Eso van a hacer, van a practicar con esto. Y en base a esto vamos a determinar el equilibrio según el enfoque clásico y el equilibrio del mercado de trabajo. Ahí vamos a ver empleo y desempleo. Los clásicos dicen que no hay desempleo. Los keynesianos dicen sí, hay desempleo. ¿No? O sea, aquí ya, con estas funciones de demanda y oferta de trabajo vamos a poder analizar nivel de empleo y desempleo, ¿no? Que es otra variable de la macroeconomía. Preguntas, por favor. Hemos tenido interrupciones, ¿no? Pero hemos vuelto a entrar. Sí, dime. Adelante. Perdón, licenciado. Aquí dice, digamos, utilidad marginal del ocio sobre el ingreso es igual a W, que es el salario real. ¿Dónde? Lo que está en amarillo. Lo que está en amarillo. Este cociente es la pendiente de la curva de indiferencia. Es la utilidad marginal del ocio sobre la utilidad marginal del ingreso. Sí, igual al salario. Derivando. Condición de equilibrio. Exacto, derivando. Llegamos a esa Y más 4 sobre H igual a W.
Exactamente. Igual a B2, no. Igual a B2, exactamente. Igual al salario. Eso es. Sí. De Perdón, esta licenciado, aquí relación abajo. tienen que despejar L. Lo L. que esto significa, en vez de Y, reemplazan salario por L, aquí. Perdón, licenciado, Y esa era la en pregunta. H, La pregunta es, o sea, esa relación Y es igual a W por L siempre. sí, eso es, por ejemplo, si le pagan al trabajador, por ejemplo, 20 bolivianos hora, y las horas dedicadas, si dedica, por ejemplo, 8 horas, ¿cuánto al día tiene de salario, de ingreso? Ese es más o menos, de ingreso. Es el ingreso laboral, salario por horas trabajadas. Eso siempre va a estar. A no ser de que el trabajador tenga ingreso no laboral. A esto podríamos sumar que al día tiene, por ejemplo, bueno, Juancito Pinto, 6 bolivianos al día, 2 bolivianos al día. Aquí tendríamos que sumar. Pero esto es ingreso laboral, salario por horas trabajadas. ¿De acuerdo? Si el salario por hora fuera, por ejemplo, 4 bolivianos y dedica al día 8 horas, al día tiene un ingreso laboral de 16, ¿verdad? De eso es. Pero ese 8, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de acuerdo a las horas de ocio que tiene, como les decía hace rato. Si de las 24 horas dedica 16 horas a dormir, a alimentarse, a descansar, etc., ¿cuánto le queda para trabajar? 8 horas, de esa forma. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar. Esto va a ser la forma de calcular el ingreso laboral del trabajador. Preguntas, ¿está bien? ¿Está bien las preguntas? ¿Está bien las preguntas? Preguntas, ¿todo está bien? Entonces, reitero, trabajito para ustedes. Miren, algunos deben estar volviendo. El año pasado todos tenían buena nota en microeconomía, ¿verdad? Pero ahora es cuando hay que utilizar esos conocimientos. Tal vez no saben qué es la utilidad marginal, ¿no? La utilidad marginal en este caso, miren. La utilidad marginal se incrementa en la utilidad como consecuencia del incremento en una unidad, en este caso, del ocio, ¿no? Y deben recordar ustedes eso. Preguntas, por favor, preguntas. Entonces, tienen tarea. Nuevamente, esto lo voy a subir al Moodle, evidentemente, y ustedes van a ir, ¿no?, recordando sus conocimientos de micro y van a aplicar. ¿Para qué? Para determinar la demanda de trabajo y la oferta. La demanda de trabajo es sencilla, ¿no? La oferta de trabajo tiene algunos otros elementitos, ¿no? Y lo van a tener esto, ¿no? Lo van a tener. Muy bien, preguntas. Tarea entonces, ¿no? Determinen paso a paso la demanda y la oferta con los ejemplos. Encuentren el equilibrio. ¿Qué hay que hacer? Esta oferta de trabajo igualar a esta demanda de trabajo y despejar el salario y despejar el número de horas, ¿verdad? Es el equilibrio. Y ese va a ser justamente el equilibrio clásico, el mercado de trabajo clásico. Para ellos no hay desempleo. Sin embargo, vamos a observar a partir de esto mismo qué es lo que ha de pasar con el enfoque keynesiano. Los keynesianistas suponen de que no están en pleno empleo y hay niveles de desempleo, obviamente. Entonces, lo que tienen que hacer es encontrar el equilibrio y hacer una gráfica en su cuadernito, bonito, obviamente dándose datos, ¿verdad? Datos se van a dar para el salario y para unidades de trabajo. Y van a hacer su gráfico correspondiente. ¿Ya? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Están bien? Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, por favor, ese trabajito para el próximo martes. Ya, hagan. Les voy a preguntar. ¿Ya? Les voy a preguntar. ¿O qué dificultad han tenido? A ver, les pregunto, a ver. En este caso, anótense L 12 menos 2 sobre el salario. ¿Cuál es su pendiente? La pendiente es menos 2. Menos 2 es, o sea, pendiente negativa tienes, ¿no? Es la oferta. Según esta teoría, me equivoco. Según esta teoría es pendiente, miren, creciente. Sí, me equivoco. Pendiente positiva, dijo el licenciado. A ver, ¿cuánto, pero? ¿Cuánto?
Mm, A ver, recuerden, a ver. Si ahí están fallando, está grave esto. Derivada de LS respecto del salario. ¿Cuánto es? cierto, sí, sí, sí. Rapidito en su cuadernito. Eso tienen que mostrar así. Creo que vamos a pensar esta forma de examen para el tercer parcial. Entro, agarro, como va a ser de 3 temas también. A ver, pendiente. A, B, C. Nada más. A, B, C. A, bien. 100. B, si alguito ha dado respuesta, 50. C, 5. ¿De acuerdo? Pendiente, a ver. Licenciado, la pendiente es 2. No, ¿cómo va a ser 2? ¿Estás pensando como esto, mira? ¿Cuál es la pendiente de esta función? Bueno, esa es una recta, ¿no? Es menos un medio. Eso, ¿verdad? Eso, ¿ves? Menos un medio, pero aquí está, miren. En cambio, esta otra, ¿cuánto es su pendiente? Esa no es una recta. No es una recta, pero ¿cuál es su pendiente? Su pendiente es positiva, como dice la teoría, miren. Aquí dice, la pendiente de la oferta es pendiente positiva, pero ¿cuál es su pendiente? Les pregunto. A ver. La derivada de la Derivada función de L respecto del salario. respecto de W, ¿no? Sí, ¿cuánto es? Derivada de un cociente es tan grande. Eso recuerden, por favor. 2 Es sobre W al 2 cuadrado. sobre salario al cuadrado. Si positivo es, ¿no? Sí. Deriven y encuentren. Se han olvidado hasta de derivar. Ustedes han sacado buenas calificaciones el año pasado en micro. ¿Qué ha pasado? Grave, ¿verdad? Esa es la tarea entonces que tienen. Vuelvan a resolver, encuentren la demanda, encuentren la oferta, encuentren el equilibrio y muestren gráficamente. ¿Ya? Por favor, es la tarea para la próxima semana. Háganlo, por favor. Háganlo. Y recuerden. Muy bien. Señoritas jóvenes, seguramente ya están con la vacuna. Síganse cuidando, por favor. La situación todavía no ha pasado. ¿Ya? Estamos en contacto entonces la próxima semana. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Lice, hasta luego. Gracias, Lice. Chao, 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 chao.